si me permite, yo no soy organizador, pero yo creo que mejor que intervengan ellas porque van a dar elementos complementarios y luego ya nos subimos al debate. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo soy Carmen López de Marea de Residencias y bueno, tengo la experiencia de las residencias desde el año 2015, donde mi madre ingresó en una residencia. Mi madre pasó por 3 residencias distintas. Marea de Residencias, bueno, pues nació en 2019, antes de la pandemia, porque nos juntamos personas que veníamos del ámbito de las residencias, que habíamos conocido ese mundo o submundo de las residencias y sabíamos que había que actuar porque la situación era muy precaria y era tremenda, ¿no? Cuando creamos Marea de Residencias, pues en 2019 hicimos una gran manifestación, íbamos a ir a Europa a poner una queja, una petición en el Parlamento Europeo. Bueno, se canceló esa petición, ese viaje, y llegó la pandemia. La pandemia pues nos dejó a todos en el estado de alarma, pues confinadas en nuestras casas. Y en aquel momento empezamos a tener reuniones virtuales. Eso de alguna manera nos hizo convivir con la tecnología a personas que hasta entonces éramos totalmente analógicos. En 2020, ya en el mes de marzo de 2020, estábamos viendo, por los contactos con familiares y con trabajadores que teníamos desde Marea de Residencias, que había, lo que estaba pasando era un caos tremendo que nos estaba derivando a las personas a los hospitales. Y bueno, pues en una asamblea, porque Marea de Residencias es un movimiento social asambleario, decidimos interponer querellas criminales contra Ayuso y los 2 consejeros de Policía y de Sanidad. Como ha explicado Manuel Rico, pues estas querellas se fueron interponiendo entre 2020 y parte de 2021. Y las primeras querellas se interpusieron el día 11 de mayo de 2020 con 26 querellantes en Madrid. Estas primeras querellas se interpusieron ante el Tribunal Supremo, porque había aforados, ¿no? en las querellas. Y el Tribunal Supremo decidió derivarlo al juzgado número 39 de Madrid, diciendo en una orden en el que pedía que se investigase a los aforados, si hubiera alguna responsabilidad de los aforados por aquellos protocolos que ya se vieron que estaban ocurriendo, ¿no? Pues que se derivase, se hiciera un informe al Tribunal Supremo. Bueno, para que veáis un poco la predisposición de los juzgados, sin entrar en más materia, el juzgado 39 se inhibió y lo derivó a otro juzgado. El otro juzgado lo repartió, esas 26 primeras querellas las repartió, las troceó. Y de ahí en adelante tuvimos que seguir interponiendo querellas todas troceadas por toda la Comunidad de Madrid, con un trabajo inmenso que no tiene parangón. Bueno, el tema es que la justicia es, de momento, pues hemos visto hasta ahora que no está funcionando, pero bueno, ahí estamos, ahí seguimos, ahora con las nuevas denuncias, y seguiremos todo el tiempo que haga falta. Pero yo os quería hablar del caso concreto. Mi madre estaba en una residencia en Leganés, ya en el año 2020, pasó, como os decía, por 3 residencias. La primera fue en Valdemoro, era una residencia pública de titularidad pública y de gestión indirecta. En cuanto que pudimos salir de allí, la llevamos a una residencia que estaba más cerca de nuestro domicilio y era de titularidad privada con plazas concertadas. ¿Qué ocurrió allí? Que cuando esta residencia fue comprada por un gran grupo, Sanitas, llegó el momento de renegociar el acuerdo marco por el cual se conciertan las plazas de las residencias desde la administración con las empresas privadas, y esta empresa decidió suprimir de las 40 plazas concertadas, suprimió 10. Y a 10 residentes, entre ellos mi madre, les tocó abandonar la casa como gran hermano. Y bueno, pues nos dieron 15 días para decidir entre 3 opciones. Y bueno, pues en aquel momento nos habían hablado bien de la residencia Parque de los Frailes de Leganés,
nos habían dicho que era una referencia en la Comunidad de Madrid porque, bueno, pues hacía 10 años lo había gestionado Mafre y parece ser que estuvo más o menos bien gestionada. Pero sí que es cierto que la gestionó por 10 millones más de lo que la empezó a gestionar Aralia, empresa de José Luis Ulibarri, trama púnica, enredadera, no sé si os suena todo esto, estuvo gestionando esta residencia por 10 millones menos. Entonces, bueno, pues fue un desastre, fue un desastre. Mi madre ingresó allí y el primer mes, llevaba una sonda vesical, se la arrancaron 3 veces, no le ducharon durante una semana entera, en fin, pusimos ya, le empezamos a poner las primeras recomendaciones, nos juntamos con otros familiares y pusimos mociones en el ayuntamiento, hicimos manifestaciones multitudinarias, porque la verdad es que fueron manifestaciones grandes en Leganés, fuimos a la asamblea, hicimos de todo, pero aquello no cambiaba. Y llegó la pandemia y, como digo, pues en las residencias Parque de los Frailes concretamente, había habitaciones individuales, la mayoría eran individuales, cosa rara de las residencias efectivamente. Y les confinaron, o sea, en un principio prohibieron las visitas a los familiares y seguía la vida normal. Pero hacia el día 20 y pocos de marzo les confinaron sus habitaciones porque no se podía sectorizar. Entonces la manera de aislarlos fue tan tremenda que mi madre concretamente, que vivía, que tenía un móvil y que diariamente hablábamos mañana y tarde con ella, pues nos estuvo por la mañana y por la tarde explicando todo lo que pasaba, todo lo que vivía. Y llegó un momento que cuando les confinaron en sus habitaciones, ella lo vivió como si volviera a vivir una guerra, como su infancia. Fue una situación dramática y eso que para ella probablemente sería menos dramática que para el resto, puesto que ella tenía móvil, tenía sus libros, tenía una televisión, cosa que en las residencias no suele ser. Los residentes normalmente no suelen tener móviles, no suelen tener libros y no suelen tener televisión, salvo que los familiares se hayan tomado la molestia de llevarles la televisión. Con esto quiero decir que no sé si podéis imaginaros el vivir esa situación encerrados en habitaciones, concretamente en Parque de los Frailes individuales, la mayoría, pero de 5 metros cuadrados, o sea, habitaciones muy pequeñitas, y sin todos esos medios de entretenimiento durante días y en muchos casos meses y meses. Creo que la situación fue tan dramática, ver cómo no podías salir de la habitación, si eras dependiente no te podías levantar de la cama porque no había trabajadores suficientes, porque llegó un momento en que los trabajadores cayeron más del 40% de baja y allí no había personal para poder atenderlos, ni dignamente ni de ninguna manera, no se les podía atender porque no había personal. La mayoría sufrieron un abandono, en la mayoría de las residencias sufrieron un abandono sin precedentes y lo más lamentable es que después de todo esto, las personas que han sobrevivido a esa pandemia, pues hoy en día siguen estando absolutamente abandonados porque sigue sin haber personal. De hecho, es más complicado todavía que antes encontrar personal. Siguen estando en una situación de comidas lamentables, la alimentación es deplorable. Concretamente, bueno, pues está habiendo brotes de epidemias nuevas y lo malo es que seguimos sin aprender absolutamente nada, sigue sin haber datos, seguimos sin saber si la gente que muere, o sea, cuánta gente muere en las residencias y por qué. Seguimos sin tener un control de las epidemias que puede haber. Concretamente, hay plagas bueno, ahora mismo hay una residencia con chinches en Madrid y no está registrado, o sea, no dan la voz de alarma desde la residencia porque, claro, eso supone pues, un deterioro de su imagen. Es tremendo lo que sigue pasando en las residencias y lo más lamentable es que como no ha habido una voz de alarma, como han muerto una cantidad ingente de personas, los 7.291 son cifras que están subestimadas, aunque vengan del portal de transparencia.
está claro que las cifras son superiores, pero ya nos parece suficientemente escandalosas esas cifras que dan. Y como todo ha quedado impune, como no hay absolutamente ningún movimiento para ellos, pues esto sigue, no se arregla, no hay ningún cambio, no hay ninguna voluntad de cambio. Y lo malo es que si antes había un 94% de privatización en las residencias madrileñas, ahora hay más privatizaciones, porque es que desde 2020 acá se han construido nuevas residencias con grandes grupos y se piensan construir más. Ese anuncio de esas 40 residencias que ha hecho la Comunidad de Madrid, pues va a ser colaboración público-privada. Y las 25 residencias de gestión pública directa siguen siendo las mismas. Ahí no hay cambios, al contrario, van reduciendo plazas. Van deteriorando el servicio, van reduciendo plazas, porque además las residencias públicas son un cajón desastre, donde entran personas que no deberían de estar en una residencia, que a lo mejor deberían de estar en un psiquiátrico, o deberían de estar en un refugio, o en algún otro tipo de recurso que debería de poner la administración a su alcance. Pero como no existe ese recurso, pues se lo ahorran y entran en residencias, en las 25 residencias públicas de gestión directa. Con lo cual se deterioran cada día más y bueno, pues estamos viendo que es un sistema lo que están haciendo. Finalmente, esta privatización está ocurriendo en toda España, no solamente en la Comunidad de Madrid. Y lamentablemente la privatización de alguna manera pues, produce sufrimiento, produce deterioro de los cuidados, del sistema de cuidados, porque en el sistema de cuidados también pasa lo mismo con la atención a domicilio y con la sanidad. Estamos viendo que se está deteriorando cada vez más por el tema de la privatización. Entonces, bueno, pues yo desde aquí os llamo a la movilización, os llamo a que nos movilicemos todas y todos, porque si no salimos a las calles, si no decimos basta, si no alzamos la voz, las residencias van a ir lamentablemente a ser así. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que todo está ya dicho. Se ha hablado muy bien de lo que había, lo que pasó durante la pandemia, me lo ha explicado muy bien Manuel, y lo que tenemos ahora actualmente. Yo soy Carmen, pertenezco a la Asociación Verdad y Justicia. Soy vecina de Leganés, llevo 38 años viviendo aquí en Leganés. Mis hijos son pepineros y bueno, mi madre vivía en una residencia aquí en Leganés y fue superviviente de la pandemia. Mi madre sobrevivió a la pandemia porque tuvo COVID, pero un COVID de estos que se llamaban asintomáticos, porque si hubiera tenido COVID fuerte no la hubieran derivado al Severo Ochoa. Mi madre estuvo 9 años en la Domus Vi de Arroyo Culebro. Cuando mi madre entró en esa residencia, la verdad es que no estaba mal, había suficiente personal para atenderles. Ella entró con un inicio de deterioro cognitivo y posteriormente le diagnosticaron Alzheimer. En la zona donde estaban residiendo estas personas que tenían Alzheimer, pues para 17 o 18 residentes tenían 4 trabajadores y medio. Entonces a mí me parecía que era un sitio bueno donde se les podía atender dignamente. Pero todo esto se fue deteriorando en los 9 años en los que mi madre residió allí.
y en los últimos años ya, cuando iba a visitarla, pues había simplemente una persona que cuidaba de esas 18 o 20 personas que había. Me la encontraba meada hasta arriba, llena de manchas y oliendo pues como no debería de oler una persona que es dependiente, ¿no? Tenía falta de cuidados. Decidí trasladarla a la nueva residencia que hay en Valdepelayos, que se llama Valdeluz. Pagábamos una pasta, pero lo único que queríamos es que tuviera cuidados dignos. Y bueno, el hecho de que esa nueva residencia no estuviera llena, llevaba abierta solo 4 meses cuando llegó la pandemia, pues hizo que posiblemente le salvara la vida, porque era una residencia para 180 personas y había unas 60, con lo cual se pudo hacer lo que llamaban sectorización. Los que estaban con el COVID, los que tenían síntomas y los que estaban en zona verde, que se llamaba zona limpia o así. Y eso fue lo que yo creo les ayudó a sobrevivir. Aún así, cuando yo entré mi madre a verla 3 meses después, el 8 de junio, que fue cuando abrieron las residencias de 2020, pues mi madre, que caminaba con ayuda, ya no caminaba. Mi madre, que bebía zumo con una pajita y que 15 días antes de cerrar la residencia había sido su cumpleaños y había comido tarta, ya no comía, ya no podía beber con pajita. No recuperaron a estas personas. A los supervivientes no los recuperaron, ni a los residentes ni a las trabajadoras. No hicieron nada por ellos. No les dieron ayuda psicológica, no les dieron fisioterapia para recuperar otra vez el poder andar o para que las trabajadoras que han sufrido mucho pudieran recuperarse. Yo llevo peleando por las residencias desde el año 2018. Aquí, como no deja de ser Leganés un pueblo, nos conocemos muchos. Hicimos un tejido entre las residencias que hay aquí, de Butarque, los balcones, el encinar. Hicimos un tejido de personas y nos apostamos, de la que Tana también formó parte, nos apostábamos en las puertas de las residencias a hablar con los familiares para ver en qué condiciones ellos veían a sus familiares cuando iban a visitarlos. Y bueno, conseguimos hacer una pequeña plataforma de familiares y de trabajadoras que nos pasaban información, ¿no?, de lo que realmente ocurría cuando nosotros nos íbamos de la visita diaria. Y bueno, pues estuvimos peleando durante mucho tiempo y aún seguimos. Estamos un poquito más de bajón, pero seguimos. Hoy, precisamente, hemos redactado cartas para enviar al director general del Mayor, a Mónica García, porque resulta que, ayer lo dije también en el documental, están pidiendo dinero a los familiares, porque claro, con los pañales que da la Comunidad de Madrid no es suficiente. Y claro, a ti te toca la fibra, porque así a ti te dicen, si quieres que a tu madre se le cambie más el pañal, pues es que con lo que nos da la Comunidad de Madrid no tenemos. Nos tienes que dar 10 euros. Y tú por 10 euros dices, pues yo se los doy para que mi madre. Pero el problema no es solo ni los 10 euros ni los pañales. El problema es que no hay manos para cambiar esos pañales. No hay trabajadoras. No hay trabajadoras con formación suficiente para cuidar de esas personas.
Y este es el gran problema, el negocio del que han estado hablando tanto Manuel como Carlos. Leganés hubo, no sé si sabéis que fue el municipio donde más fallecidos hubo de toda Europa. En Leganés había 1.300 plazas disponibles entre las 8 residencias y murieron 271 fallecidos. De esas 1.300, no todas estaban llenas. Como os he dicho, la residencia de Valdeluz, de 176 personas que deben de acoger, había unas 60, con lo cual murieron 10 personas y ellos dicen que han muerto un 6%. No, perdona, si había 60 personas y murieron 10, no es un 6%. Las cuentas no les salen, no las hacen bien, están maquillando los números. De DomusVi, pues como mi madre estuvo allí 9 años, yo tengo la lista de fallecidos día por día, porque las trabajadoras me lo contaban. Y no son las que pone en el portal de transparencia. Pero claro, nosotros tenemos que fijarnos en el portal de transparencia. Nosotros desde la Asociación Verdad y Justicia nos hemos hecho asociación porque para poder conseguir en las instituciones llegar necesitamos ser asociación, tienes que dar un NIC. La administración te lo pone así de difícil muchas veces. Y entonces nos hemos creado en la asociación hace 3 meses. Nosotros, la asociación, la misión que tenemos sobre todo es llegar a la ciudadanía que no están vinculados directamente con las residencias. Nosotros queremos que el ciudadano de a pie se comprometa con estas personas. Esto no es un problema de familiares y de trabajadores, no. Esto es un problema social. Esto es un problema de todos. Porque en cualquier momento una persona pasa de tener una vida normal a ser dependiente. Esto no se hizo solo con las residencias de mayores. Esto se hizo con las residencias de mayores y las residencias de discapacitados. Estos protocolos se hicieron para todas las residencias. Es más, no sé si en algún momento habéis visto o escuchado a Alberto Reyero que él decía, había un chico con 20 años que tenía síndrome de Down y no querían llevarle al hospital y estaba pues muy malito con el COVID. O sea, estos protocolos discriminatorios se han aplicado a ciudadanos que tenían una discapacidad física o psíquica. Entonces, necesitamos que la ciudadanía, que las personas se involucren y trabajen por un cambio en esto, en conseguir justicia, en conseguir que la gente sepa realmente lo que pasó. Si cada uno de aquí conseguimos que transmitir a otra persona y esa persona a la siguiente, haremos una labor importantísima para las personas que viven en las residencias y las que llegaremos. Y nada más, solo pediros ayuda a todos. Después de las palabras tendría que hablar nosotros también, ¿no? Lo mismo. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Como siempre, esto es muy emotivo.
y bueno, viendo las cifras y todo lo que ha pasado y que no hay responsabilidades, yo preguntaría si creéis que alguna vez conseguiremos ver en el banquillo a toda esta gente que han sido responsables. Que a mí, viendo cómo está la justicia, la verdad es que lo dudo, ¿no? Otra cosa es que yo creo que bueno, está pasando en la residencia, está pasando en la sanidad, está pasando en la educación, están deteriorando todo lo público, o sea, quieren que se privatice todo. Entonces, muchas competencias estas sí son de las comunidades, pero yo pregunto, ¿el gobierno central podría hacer algo, no? El gobierno estatal yo creo que tiene facultades para poder cambiar. Es que mientras exista la colaboración público-privada, sabemos que hay corrupción, sabemos que van al negocio, que lo único que quieren es ganar dinero. Las personas no contamos como personas, contamos como dinero. Si somos rentables debe ser, valemos, si no, ya no valemos. Y luego, las movilizaciones son muy importantes, pero ha habido manifestaciones muy masivas, pero luego no se traducen en unas elecciones. Entonces, ¿qué pasa? Yo le echo la culpa a los medios. Podemos salir muchas veces, muchísima gente, cientos de miles de personas, pero luego en las elecciones, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué sale con una legislatura con mayoría absoluta? ¿Qué pasa? Yo lo achaco a los medios. Tenemos que pensar un poquito en lo que vemos en la televisión y no creernos todo lo que nos cuentan, ¿no? Esa es mi opinión. Gracias. No, que haya 2 o 3 preguntas y luego contestes, ¿no? Yo quería preguntarte, Manuel, yo me explico, explico que había vivido en Galicia y bueno, yo soy gallego y quería comentarte la idea que yo me hice de lo que pasó en Galicia y la pregunta inicial, aparte de ahora la reflexión que hago es qué cosas se hicieron en otras comunidades autónomas que no se hicieron en Madrid. Yo en Galicia, y además de Orense, que es una de las provincias más con mayor edad, en los inicios, en residencias además todas del ámbito rural de mi zona, empezó a haber contagios y había una residencia que no estaba inaugurada y se empezó a llevar mayores contagiados a esa y cuando se curaron, volvieron. Entonces creo que en una provincia como esa, el índice de mortalidad con una gestión, desde luego gestionada por Ayuso, hubiera dejado esa provincia quizás en la mitad de población que tenía. Y ahí sí que decir que en esa lista que has puesto de los fondos, en Galicia y en Orense concretamente, posiblemente la Iglesia Católica figurase arriba, porque la Fundación San Rosendo tiene gran parte de las residencias privadas. Y bueno, será la pregunta. Y luego también pregunta y reflexión. Hablabas de que no se utilizaron los hospitales privados, ¿vale? Eso fue cierto, yo por mi experiencia laboral lo viví en primera persona. Y en cambio, y también por lo que veo en mi trabajo, veo una cosa, las residencias privadas cada vez están siendo más en núcleos rurales por el precio del suelo, porque no es fácil construir, y ahí están siendo atendidos por la sanidad pública, que yo con los internos como ciudadanos que han pagado sus impuestos durante toda su vida, lo veo bien. Pero luego los familiares, que decía Carmen antes, lo de los precios exorbitados, esas residencias tienen unos precios y te están vendiendo una residencia asistida. Entonces yo entiendo que sí que deberían ser utilizados esos servicios públicos, pero pagados no por la ciudadanía, sino pagados por esa... Ya había acabado. No me hace falta micrófono, escucha, claro. Yo creo que de lo que habéis comentado falta un pilar de responsabilidad. Ese pilar de responsabilidad se llama los ayuntamientos. Cuando surgió todo esto, pues como cualquier otro de los que estamos aquí, nos sentimos mal y yo empecé a mirar la responsabilidad del ayuntamiento de Leganés porque muchas residencias son concesiones administrativas. Por tanto, la responsabilidad, la titularidad primera es de los ayuntamientos y me pasé a comprobar los pliegos de condiciones, que son las normas que regulan esa concesión, y en ningún apartado figuraba un control, un seguimiento o una calidad del servicio que se debe prestar. Lo único que figuraba era el tema economicista, monetario del asunto, de cuánto tenía que pagar por esas residencias. Yo creo que eso tiene que llevarnos una reflexión, que si esto vuelve a ocurrir, que podrá ocurrir, me refiero a las concesiones administrativas por parte de los ayuntamientos, porque tienen cantidad ingente de parcelas de equipamientos y bueno, lo pueden destinar
hay que garantizar y asegurar que los ayuntamientos tengan que poner mecanismos para garantizar que el servicio que se presta, que es el responsable del ayuntamiento por esa concesión administrativa, tiene esa calidad que vosotras estáis planteando. Cuando lo revisé, pues no había nada de eso, fallo garrafal de toda la gestión atrás de no haber controlado todo eso. Disculpad un momento, deciros también que se me ha pasado que además de ser periodista, un gran periodista, pues es que también es abogado y está registrado en el Colegio de Madrid, y yo creo que él nos puede dar incluso una idea sobre eso de que si terminara en el banquillo. Eso también tengo que saber. Soy abogado en práctica. No, a ver, intento responder a todo. Pero la pregunta más difícil es si van a terminar en el banquillo, porque además en quién estamos pensando, ¿no? A ver, yo creo que si los juzgados se lo toman en serio, algunos, porque tampoco necesitamos que todos, sería lo ideal, ¿no? Pero yo creo que hay una vía para que tengan que imputar para empezar los cargos sanitarios y que eso pueda terminar un poco más arriba. Bueno, yo creo que con la denuncia que se ha presentado, desde luego hay pruebas suficientes para que tengan que o que puedan imputar a Carlos Mur, que era el director de Coordinación Sociosanitaria, al director general que estaba a cargo del SAMU, del 112, de las ambulancias, y bueno, y a Martínez Peromingo, que es otra persona que firmó las denuncias. Yo creo que es el ideólogo realmente, más listo que Mur, y al que ocupa ahora un alto cargo en Quirón, todo termina en Quirón, no sé por qué. Pero bueno, yo creo que para eso la denuncia ya hay prueba documental suficiente. Y luego creo que si se consigue que esas personas declaren como imputados, ahí será clave su declaración, porque ellos pueden optar obviamente por comerse el marrón. En el caso de Mur no veo cuál es el aliciente, en el de Peromingo más, porque forma parte del sistema, ¿no? Y bueno, y dependiendo de la prueba que aporten, de las declaraciones que hagan, de la documentación que también se pide en las denuncias y querellas, se pide documentación a la Consejería de Sanidad, hay que ver qué prueba aportan, pues bueno, pues se podría llegar más lejos, ¿no? Pero decir algo, o sea, mi creencia no tiene ningún valor, ¿vale? Porque lo que diría Manuel Rico es completamente irrelevante. Lo que sí que puede tener más valor es qué pruebas existen, y en un sistema judicial correcto, con las pruebas que hay, se podría llegar a juicio. Pues yo creo que con las pruebas que hay ya sobre esos altos cargos, hay base, hay indicios suficientes para seguir investigando y se podría llegar más lejos, y hay que ver cómo se desarrolla el procedimiento. La privatización de todo, y si el gobierno puede hacer algo más. Bueno, yo creo que una cuestión es el reparto de competencias tal y como está. Luego, otra cuestión que hay que tener en cuenta, digo, entre el gobierno central y comunidades autónomas, es el reparto de fuerzas que hay. Obviamente, en este momento el gobierno depende de partidos que defienden los partidos nacionalistas vascos o catalanes defienden las competencias, sus competencias absolutamente. Yo soy muy partidario del sistema autonómico y del reparto competencial. Ahora, ¿hay cosas que pueden hacer? Pues sin duda, quiero decir que sin duda se puede avanzar. Mencionabas el tema de la colaboración público-privada, eso no está ahí, no es ley natural, no está desde el paraíso y los 10 mandamientos. Se aprobó que en el año 86, por ahí, una reforma legal. Por lo tanto, se pueden hacer más cosas, sin duda. El papel de los medios, bueno, pues eso da para 5 o 6 charlas como estas. Yo soy muy crítico con el papel de los medios, soy muy crítico con lo que hacemos los periodistas. Soy muy crítico, para empezar, conmigo, porque yo ocupé cargos de responsabilidad durante décadas, realmente. Y creo que no había encargado un reportaje sobre residencias nunca, ¿vale? Por lo tanto, era algo que estaba completamente ajeno y a donde no mirábamos los periodistas. Pero le aplico al tema mediático el mismo razonamiento que os comenté al principio de la charla. Algo tan complejo como ¿por qué vota la gente como vota? ¿Por qué
algo tan tremendo como lo que ha ocurrido en Madrid con esas 7.291 personas sin recibir la atención sanitaria no se refleja inmediatamente en un voto. No hay causas únicas. No hay causas únicas. En lo que ocurrió está el virus, están las empresas, están las decisiones políticas, están otras causas objetivas, y en esto es lo mismo. Los medios tenemos una parte de responsabilidad, sí. Podemos discutir si es el 15, el 23 o el 39, pero no hay una causa única. No pensemos en recetas mágicas. Hay que cambiarlo. Soy súper crítico, insisto, empezando por mí, ¿no? Creo que con eso respondía a todas las preguntas. Perdón, como no dijisteis el nombre, perdón que no... Domingo. Sí, pero planteas por... El segundo, me encanta el ejemplo de Galicia por lo siguiente. Todo el mundo sabe que yo no soy precisamente el mayor admirador de Feijóo, pero en la pandemia, sobre todo en la primera ola, lo hizo bien. Y básicamente hizo lo que tú acabas de explicar. En Galicia se crearon, ahora no sé si son 3 o 4, creo que al final fueron 3, residencias por provincia. Desde luego estaban pensadas 4, pero tengo la duda si al final fueron 3. Donde cuando había algún residente que tenía síntomas, lo llevaban a esa residencia. No era una solución mágica porque había personas que eran asintomáticas, pero desde luego funcionó muchísimo mejor y la mortalidad fue mucho más baja. Y me gusta poner este ejemplo para los que la persona que está más interesada en España en politizar el tema de las residencias y decir que se politiza es Ayuso. Porque si convierte el tema de las residencias en un tema meramente político, lo ha convertido en un tema que es los míos contra los otros, y lo ha convertido en un tema como cualquier otro, y ahí se siente cómodo. Pero es que no es un tema político. Hay una parte que es que un gobierno con un color político concreto tomó las decisiones, pero las 7.291 personas no creo que votasen todos al mismo partido. Los familiares de esas 7.291 no votarán todos al mismo partido. Si uno analiza en qué residencias están, por poner el último ejemplo, los 109 denunciantes, pues a lo mejor se da una sorpresa, porque a lo mejor en las zonas más ricas de Madrid hay más denunciantes que en algunas otras cuyo nivel económico como media es más bajo. Por lo tanto, yo ahí rechazo contundentemente esa estrategia, que lo hacen muy bien, porque tienen muchos medios, de intentar llevarlo a politizarlo, porque es caer en la trampa del uso, que quiere convertirla en un debate entre los míos y los otros. Y una forma fácil de contrarrestar eso es decir, no, mire, en Andalucía, pero especialmente en Galicia, tomaron otras decisiones. Por lo tanto, las decisiones que usted tomó no es eso, no son ley natural, no cayeron del cielo. Su gobierno las tomó, y gobiernos del mismo signo político que el suyo tomaron decisiones diferentes y los efectos fueron diferentes, ¿vale? Por lo tanto, me encanta que hayas puesto ese ejemplo, porque además sirve para contrarrestar esto. Obviamente, el ejemplo más claro, la segunda pregunta que planteabas, es la atención primaria. Es decir, que las personas que traen residencias prácticamente desaparecen. Y obviamente tú no pierdes el derecho a la atención primaria. Una residencia es tu domicilio. Tienes que ser tratado de la misma forma. Por eso tenían que haber derivado de las residencias, porque, bueno, no hemos entrado en los bulos y otros elementos que no son directamente bulos, pero que la gente utiliza permanentemente como para quitarle hierro, ¿no? Pero la mejor forma de entenderlo es, yo donde vivo en Madrid, enfrente tengo una residencia, ¿vale? Si mi madre llega a vivir en esa residencia, probablemente no la habrían derivado. Si llega a vivir en mi casa y llamo a la atención al SUMA, probablemente habrían ido. De eso es de lo que estamos hablando. No estamos hablando, como dicen muchas veces, no, si tuvieses que elegir entre una persona de 90 años y un joven de 23, ¿tú a quién habrías elegido? Ya, pero es que esa no fue la elección que se planteó. Ese no es el problema. El problema es que entre una persona de 90 años que vivía en una residencia y una de 90 años que vivía en el edificio al lado, decidieron que era algo razonable impedir el traslado de los que vivían en una residencia. Y eso es completamente ilógico. Eso ocurrió en pandemia. Pero a otro nivel, con la atención domiciliaria, atención primaria, ocurre eso. Es como que desaparecen del sistema. ¿Es culpa de la gente de atención primaria? Evidentemente no, que están explotados con la falta de inversión que hay en atención primaria en este país desde hace años y años.
saben perfectamente, oiga, usted, ¿cuántas residencias le corresponden a este centro? 5. Pues habrá que tener un médico dedicado exclusivamente a las residencias y que se desplace a las residencias. Pero no se hace. Y la última pregunta de los ayuntamientos, a ver, yo creo, o sea, mencionó una cosa que es importante, pero los ayuntamientos sobre todo han cedido suelo para la construcción de residencias, entre otras cosas para un plan que ya puso en marcha Gallardón, y ahora les van a pedir otra vez suelo. ¿Por qué? Porque las empresas, claro, si les regalan el suelo, mejor, ¿no? Luego, en lo que es la gestión, y hay algunas residencias de gestión municipal en Madrid, no sé si son 12 o 14, y creo que solo son 2 de gestión pública, de esas 12 o 14, pero no me sé los números con seguridad, con lo cual, pero la gestión, concesiones administrativas para la gestión son menos y residencias más pequeñas. Para el suelo sí, por ese motivo, ¿eh? Es decir, llevan años en que les han pedido cesiones de suelo de 99 años y obviamente ahí yo no soy experto en casi nada, pero no sabía cómo mejorar esos contratos cuando solo está cediendo el suelo, pero seguro que los técnicos municipales o las personas en los ayuntamientos encuentran fórmulas para que eso se pueda mejorar. Y yo, por mi parte, creo que he respondido a todo. Bueno, pues desde mi punto de vista, a las respuestas sobre el tema del banquillo, bueno, pues vamos a esperar el tiempo suficiente que haga falta. Hoy por hoy parece ser que nadie quiere tirar de la manta, que nadie quiere levantar las alfombras, pero estamos en la vía. Está claro que no vamos a desistir. En su día, en 2020, en Marea de Residencias, pues, impulsamos esas 350 querellas. Algunas de ellas han llegado ya al Tribunal Constitucional y que ahora vamos por otra vía, la vía del delito de discriminación. Y estamos iniciando esa vía, ese proceso. Estamos ahora en el inicio. Para llegar a tribunales internacionales hay que agotar las vías, todas las vías judiciales en España. Y en eso estamos. Paciencia hay que tener, mucha paciencia, porque lo que vamos viendo es que es muy difícil que llegue el momento y alguien tire de la manta. Pero a lo mejor, si persistimos, esperamos que un día alguien se pueda sentar en el banquillo. Y si no llega ese día, por lo menos que alguien se dé cuenta, y cuando digo alguien me refiero al conjunto de la ciudadanía, de que está siendo gobernada en determinadas comunidades autónomas por delincuentes, realmente, presuntos delincuentes. No vayan. Tenemos esperanza, porque la esperanza es lo último que se pierde. Y luego, con respecto a la responsabilidad del Estado central, pues desde Marea de Residencias sabemos perfectamente que las competencias en materia de residencias, como sanidad y otras cuestiones, están en las comunidades autónomas. Nunca lo hemos dudado, nunca lo hemos puesto en duda, pero creemos que efectivamente el Gobierno central puede hacer más, puede hacer mucho más. Nosotros desde Marea de Residencias, desde el inicio, pedimos, exigimos, reivindicamos una ley marco a nivel estatal que sea una ley, no un acuerdo simplemente que lo cumpla quien quiera, sino una ley que sea de obligado cumplimiento y que garantice derechos en todas las comunidades autónomas por igual, como mínimo en las residencias, derechos y dignidad. Y eso hoy por hoy es que cada comunidad autónoma, hemos visto en la pandemia, que ha funcionado de forma diferente. Y el caso claro está el ejemplo que han puesto, ¿no? Por ejemplo, en Galicia, que por cierto no fue cuestión de Feijóo, eso no fue una decisión de Feijóo, eso fue que lo propuso Miguel Ángel Vázquez. Pero bueno, el gobierno lo aceptó, sí, yo he hablado con Miguel Ángel Vázquez, pero digo que igual que aquí el gobierno hizo lo que hizo, aceptaron esa propuesta. No fue una idea de él, pero bueno, ahí tuvo el caso que lo también podríamos, ninguna comunidad autónoma ha querido crear una comisión de investigación, ha habido una especie de estudio en Cataluña, pero nadie quiere levantar las alfombras. Pero el gobierno central sí que podría hacer en el Congreso se podría hacer una investigación de cada comunidad autónoma, porque serviría mucho analizar cómo se ha actuado en cada comunidad, qué cosas buenas, si es que ha habido cosas buenas, qué cosas buenas se han hecho
luego, con respecto al tema de los ayuntamientos, pues desde Parque de los Freires hemos recurrido mucho al Ayuntamiento de Leganés y siempre, por supuesto, nos ha ayudado la oposición desde esa limitación que tienen los ayuntamientos, porque las competencias, volvemos a lo mismo, son de las comunidades autónomas, pero los ayuntamientos tienen cosas que hacer también. Los ayuntamientos tienen, bueno, pues los ciudadanos que viven en las residencias son ciudadanos de cada municipio. Entonces, desde ese punto de vista, algo hay que hacer, por ejemplo, el tema de la seguridad de las residencias, de los planes de evacuación, en fin, hay una serie de cosas que sí que tienen competencia los ayuntamientos. Pero la verdad es que muchos de ellos tampoco quieren meterse en las residencias. Igual que la sanidad, en cuanto a la atención primaria, vive de espaldas a las residencias, no porque no hay medios, estamos de acuerdo en que no hay medios, pero ¿quiénes son los más fáciles de excluir? La gente de las residencias, que vive de espaldas a la atención primaria. Pues los ayuntamientos, bueno, pues básicamente ocurre un poco lo mismo. Pero sí que habría que exigir ciertas competencias que sí que pueden ser municipales. No nada más comentar. Bueno, yo lo que iba a aportar a Jorge era eso. Miguel Vázquez, el presidente de Geriatría de Galicia, fue el asesor que promovió esas residencias, lo que hizo salvar la vida de muchos. Esa fue la diferencia con respecto a Ayuso, que Ayuso lo que hacía era que las personas que daban de alta en los hospitales, no residentes, personas de a pie, ciudadanos de Madrid, las metía en las residencias. O sea, llevaba la zorra a cuidar de las gallinas. ¡Qué susto! Pensábamos que estabas hablando de la otra parte. Pero has arreglado la frase al final. ¡Qué susto! No me habéis dejado terminar. Pues, por ejemplo, en Amavir de la Sierra, en una Amavir de la Sierra, ahora mismo no me acuerdo, de Collado Villalba, pues allí metía a las personas, a los ciudadanos, cuando les daban de alta en los hospitales, para que no se fueran a casa, pues los metía en las residencias. Y claro, esa residencia estaba limpia y se infectaron los residentes. Yo conocía esta porque, vamos, tenemos ahí un contacto de un hijo que fue el que nos lo contó. Y bueno, con respecto a los ayuntamientos, pues nosotros nos reuníamos aquí antes de la pandemia, Pepa lo sabe perfectamente, que nos reuníamos con todos los partidos políticos para conseguir que a esos ciudadanos que viven en las residencias tenían los mismos derechos de poder ir a un centro cultural a ver una obra de teatro, y si no podían trasladarlos, pues que la obra de teatro llegara a las residencias. Y bueno, nos tuvimos bastantes reuniones, ¿verdad, Pepa?, para ver si conseguíamos, pero llegó la pandemia y todo esto se quedó en agua de borrajas. Y bueno, pues ahora con el ayuntamiento que tenemos, pues no podemos contar para ello, para nada. Así que intentaremos dar una vuelta a este ayuntamiento para poder conseguir beneficios, no solo para los que viven dentro de las residencias, sino para los que vivimos fuera también, que vivimos aquí y sufrimos sus políticas, que son las mismas que utiliza Ayuso. Es un marketing todo el día haciéndose fotos en Saramago, en no sé dónde, en la plaza no sé cuántos, todos son fiestas, todos son... Y Leganés está cada vez más sucia, Leganés cada vez está peor. Y bueno, pues que seguiremos peleando por conseguir justicia. Y yo creo que vamos a ver a alguien en el banquillo, pero no en el banquillo del Real Madrid, no. Les vamos a ver en el banquillo de la justicia y vamos a conseguir justicia. Y vamos a conseguir que la ciudadanía se entere de verdad las políticas que hacen estas personas, con los más vulnerables siempre, con la gente que más necesidades tiene, con las personas
que más necesitan de esas políticas sociales y públicas que cada día nos las están recortando más, a los de dentro de residencias y a los de fuera. Muy bien. Hola, pues yo quería hacer una pregunta sobre el papel del gobierno central, ¿no? Hemos hablado mucho, bueno, hablamos mucho en estos actos del papel de las autonomías y yo creo que nos queda bastante claro lo que sucedió. Pero quería preguntarte en concreto a ti, Manuel, ¿cuáles crees que son las 2-3 cuestiones que hay que hacer de forma perentoria sobre el tema de las residencias desde el gobierno central? Entonces se ha hablado de la ley de residencias, ¿no? Que es lo que defendemos desde Marea, lo que ha comentado nuestra compañera Carmen, impulsar comisiones de investigación. En tu opinión, ¿qué otras cosas hay que hacer? Y bueno, sobre todo lo que compete al gobierno central. A ver, bueno, hay una cuestión... Voy a seguir un poco la línea de ella y ya me respondo, ¿vale? Pues yo lo que quería hacer un apunte con respecto a lo que está diciendo Marta sobre lo del gobierno central. Recuerdo que en el año 2020 no voy a cometer el error de decir que Pablo Iglesias era el mando único, porque en realidad, y es verdad, aunque hubiera sido así, él no era el responsable directo del gobierno, sino lo era Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Bien, yo recuerdo que a mí me llamó alguien de Podemos, ¿vale? A mi casa, 2 días antes de morir mi suegro, y me dijo: Lola, la UME va a entrar en la residencia. Mi suegro estaba en la residencia de Alcorcón. Y desde luego él creía, a Cris Juntilla, que sí que iban a entrar, igual que yo, porque si a él le dicen desde el gobierno central va a entrar en la residencia, es porque van a entrar. Nunca entraron. Pero sí que es verdad que la UME, que depende del gobierno estatal, entraron en las residencias a sacar cadáveres. Sí, pero una cosa, sí, se la encontraban, pero no hacían nada más. Quiero decir, entraban a las residencias a sacar cadáveres, no entraban a otra cosa. Y eso sí que dependían del gobierno central, ¿vale? Es una pena. Luego hay que recordar otra cosa, que la ley de residencias que nosotros hemos defendido tantísimo, que elaboramos junto con Podemos, que fue el impulsor de esta ley de residencias, porque hay una cosa que sí que quiero decir, es que yo le tengo un poquito de rabia a este hombre, señor, el de Ciudadanos, que no me acuerdo, Reyero, le tengo un pelín de rabia, ¿no? Porque con su libro intentó lavar conciencias, pero lo que a lo mejor, yo bajo mi punto de vista, o sea que tampoco quiero yo, y no es el punto de vista de Marea, pero lo que tenía que haber hecho es, en vez de escribir un libro, es haber sido la Fiscalía y no estar desde hasta octubre, que estuvo en el gobierno, ¿vale? Lo que iba a decir, que ya no me acuerdo porque se me ha ido el hilo. Ah, sí, la ley de residencias que impulsó Podemos, donde participamos familiares, trabajadoras y trabajadores, pues se fue a la mierda, digamos, porque desde Ciudadanos no les pareció que debía ser una ley, no sé lo que querían, o sea, a lo mejor querían pues que pasara lo que pasó luego. Es verdad que si no se sumaba Ciudadanos no íbamos a ningún lado, pero hay que ser valientes en algún momento de la vida, y el PSOE no fue valiente, se abstuvo. Entonces, claro, a mí cuando me dicen muchas veces, bueno, todo dependía de la Comunidad de Madrid, sí, por supuesto, pero, o sea, cuando papá puede hacer algo, los niños, quiero decir, aquí están los niños, aquí está papá, y papá gobierno a lo mejor podía haber hecho algo. Era una pregunta que yo quería hacer por la pregunta que tú has hecho, Marta. Oye, yo quería decir una cosa, si me permitís, me toca. Mirad, a mí me parece importantísimo la ley de residencia, pero mirad, yo tengo el contacto de la ley de bebés robados, lo sabéis, ¿no? ¿Cuántas legislaturas lleva pidiéndolo? Y sin embargo aún no ha salido. Lo lleva Sole Luque, que yo pensaba que hoy iba a venir porque me lo recibió.
Pero quiero deciros que las leyes o se impulsan con mucha fuerza y se obligan, o si no se muere, como está pasando con la ley de residencia, la ley la del campo, la agraria, que también salió, y alguna más. Yo creo que efectivamente ahí el gobierno central se está un poco en el aire diciendo que no tiene los apoyos necesarios. Hay que conseguirlo. Es que justo se me había terminado o sea, se me había olvidado decir una cosa, es que justamente como desde la Comunidad de Madrid no vamos a conseguir jamás una ley de residencias, a lo mejor el gobierno central debería impulsarla y llevarla a cabo. Y creo que ahora mismo que tienen el poder deben hacerlo, o sea, es tan fácil como eso. Y no creo que además ningún gobierno que no sea el PP o Vox, obviamente, ningún grupo de parlamentario se iba a negar a tener una ley de residencias estatal, por ejemplo. Disculpadme que me he... Bueno, es una cosa muy simple, pero que bueno, algunos de aquí me conocéis, que yo he trabajado en el ámbito de la administración en el ayuntamiento y tuve ciertos conocimientos, igual que los sanitarios han trabajado en su ámbito, y quiero hacer una pregunta que me gustaría que me respondieras, sobre todo tú, Manuel, que supongo que sabrás. Se ha escuchado mucho lo de las actas policiales, el conocimiento que se ha tenido, no solo de particulares o de familiares desde la valla viendo cómo lo que pasaba dentro, ¿no? O alguien decía o dejaba de decir. Hay mucha constancia por escrito, porque además es obligado cuando un agente local o nacional, la UME que decía la compañera, o los bomberos que pasaban a retirar cadáveres, todo eso se ha tenido, sé que se ha documentado. Y entonces me llama poderosamente la atención que eso no se ponga sobre la mesa. Que se discuta si una residencia está medicalizada o no, cuando todo el que pasaba por allí sabía que no estaba medicalizada, y cuando ha habido agentes con uniforme y con responsabilidades que han asistido a esos lugares, lo han visto y lo han anotado. Me llama poderosamente que eso no se ponga en conocimiento de los jueces o fiscales. Bueno, en realidad tampoco sé si lo han solicitado con interés, ¿no? Porque como tú decías, como ha mostrado muy poquito interés al principio, pues igual no lo han solicitado. Y la segunda pregunta es si es relevante o no. Quiero decir, porque todo eso son datos que están, todo eso son datos que son absolutamente fehacientes y anotados día por día. Me consta que las compañeras han hablado de Leganés, yo continúo hablando, había relaciones entre las residencias y la policía local para la recogida de datos absolutamente todos los días, hasta que hubo ahí una pequeña, por la parte política hubo unos pequeños errores o grandes errores que dolieron lo suyo y cortaron un poquito. Pero existían datos todos los días de lo que pasaba en cada una de las residencias, cuáles eran las necesidades que tenían las residencias, que se estaban cubriendo con bolsas de plástico y no tenían mascarillas. Y sí, nos han traído mascarillas, pero nos han dejado en el almacén, porque si esto dura no vamos a tener bastante. ¿Me estoy equivocando? No. Todo eso, ¿por qué no se pone en conocimiento de la justicia, de los medios, y aquella que dice que ha medicalizado se le caiga la cara de vergüenza y la mandemos a hacer puñetas de una vez? A ver, respondo primero a las compañeras. A ver, el papel del gobierno central. Bueno, primero quiero dejar una cosa clara. Quiero decir que una cosa es cuando hablo sobre datos o una investigación que yo haya hecho, que pues puedo pedir un plus de credibilidad, pero cuando doy mi opinión, es mi opinión. Quiero decir que puedo estar completamente confundido y nadie tiene que pensar que bueno, pues es mi simple opinión. A ver, durante la pandemia, aquí sí que hay algún dato, es verdad que al gobierno central se le puede culpar de... A ver, las comunidades autónomas tienen una culpa por acción, por lo que hicieron, y el gobierno central tiene una responsabilidad por omisión, ¿vale? La principal, y por resumirlo, es el gobierno central le tenía que haber dado la misma importancia a las residencias que a los hospitales públicos, a la hora de hacerle llegar mascarillas o material sanitario, y no lo hicieron, ¿vale?
Y eso es una responsabilidad por omisión que está ahí. Y yo soy partidario de que se hable de todas las responsabilidades, obviamente. Y el gobierno central tiene que aprender, vamos, esté quien esté. Ese es un motivo porque debería haber una comisión de investigación también en el Congreso, efectivamente, no solo en las comunidades autónomas, para aprender qué cosas se hicieron bien, cuáles no. Y bueno, pues cuando venga la próxima crisis sanitaria, que vendrá, tenemos que decir muchos años y no sea como esta, pero tener esas lecciones. Ahora, ¿hay una responsabilidad por omisión? Pues, podría haber hecho más, sin duda, ¿vale? En esa línea. La comisión de investigación, bueno, ya he contestado, yo considero que hay que abrir una en el Congreso, porque además, más allá de lo que se pueda analizar en cada comunidad autónoma, hay un análisis necesario en conjunto que solo se puede hacer desde el ámbito estatal, ¿no? En la ley de residencias, bueno, yo esto me voy a mojar menos, porque, bueno, no me voy a mojar menos. Yo soy muy defensor de las competencias autonómicas, pero entiendo que hay, bueno, pues tiene que haber unas regulaciones marco que son necesarias y, de hecho, la ley de dependencia es una ley estatal y yo soy partidario de la ley de dependencia. Entonces, si tiene que ser una ley, o ¿cuál es la regulación? Bueno, pues yo obviamente comparto que sea así. A mí me parece muy bien el Estado autonómico que tenemos, yo no soy nada partidario de un Estado central, pero bueno, esta es mi opinión. De todas formas, más allá de la ley de residencias estatal, que con independencia de que se defienda o no, yo creo que las opciones de que salga adelante en este momento son mínimas, pero bueno, hay leyes de residencias autonómicas también, o debe haber, o sea que hay que pelear ahí. Pero, insisto, yo este tema me parece que tanto los que defienden la ley de residencias estatal como quienes defienden las leyes de residencias autonómicas estáis defendiendo lo mismo, porque lo que queréis es exactamente lo mismo, que los cuidados de los mayores mejoren, que haya dignidad, etc. Entonces, digamos que no me meto ahí en el debate político, pero Carmen ya se va a meter más, por lo cual, mejor. La UME, sí, bueno, a ver, la UME iba a desinfectar la residencia y la UME no, o sea, los médicos... yo no se la culpa a la UME. Claro, no, pero digo que a lo mejor la UME no llegó a determinados sitios, seguro, hicieron un trabajo correcto, pero claro, era completamente necesario lo que hicieron, sí, pero respecto a lo que estamos hablando, completamente tangencial. No, en ningún momento estaba echando la culpa a la UME, sino que, igual que decidieron mandar a la UME a cadáveres a desinfectar, podían haberlos mandado a las cosas. O quiero decir, hubiera podido desde el gobierno central hacer esos actos. Bueno, pues esa No, responsabilidad de por la UME omisión, lo he dicho, claro. Porque es verdad que la UME Bueno, es sí, el sí, frente del sí. gobierno central, ¿vale? Pero igual que depende de la UME, podría haber defendido pues, un médico militar. Yo, la verdad es que ese tema no investigo, o sea, no sé cuántos médicos militares hay, no y sé que como cómo... tú dices, es una opinión. Sí. Bueno, pero a ver, que las opiniones, si están basadas en datos, claro, siempre es mejor. Yo ahí, la verdad, por ejemplo, médicos militares no puedo, pero, o sea, que no puedo contestar. Sí puedo contestar y no me da tiempo para intentar convencerte porque tenemos un tiempo limitado en el tema de Reyero. Pierde la manía que le tengas. Primero, Reyero escribió un libro 3 años después, pero Reyero, cuando estaba ocurriendo, le escribió las cartas al consejero de Sanidad, le escribió los correos al consejero de Sanidad. En el Consejo de Gobierno del 25 de marzo de 2020 pide 100 médicos y enfermeras para las residencias más críticas, no le dieron ninguno. Todo lo que yo he obtenido por transparencia, básicamente no todo, porque también obtuve algunas cosas de sanidad, pero lo facilitó su consejería. Estoy seguro que si estuviese en manos del PP no nos hubiesen facilitado, no sabríamos el número de fallecidos. Y Reyero ha seguido no solo lo que se ve públicamente, y hay cosas que yo no puedo comentar, pero yo te aseguro que Reyero sigue ayudando y apoyando y es una persona clave, ¿no? He dicho que le tengo un poquito de rabia. Porque yo te digo que con todo mi cariño y que me gustaría tener más tiempo para convencerte, pero quítate la rabia. Ya me encargo yo. Quítatela, pues nada. O si no, un día nos tomamos unas cañas, pero quítate esa rabia.
porque en este caso es completamente injusto. Se tienen las cosas, también. Las cosas. Y yo creo que vuestros comentarios ya, y el tema de las actas policiales, y a ver, una de las cosas que hizo la Consejería de Relleno fue a partir del 18 de marzo de 2020, a través del CIRA, una dirección de calidad en las residencias, recopiló efectivamente todos los datos. Son unos macro Excel donde figuran número de residentes contagiados, hospitalizados, fallecidos, donde hayan fallecido, por turnos, mañana, tarde y noche, cuántos médicos había, cuántas enfermeras, cuántos auxiliares de enfermería, cuánto personal de limpieza, las necesidades de material sanitario que había, y las necesidades de personal, absolutamente todo. En la denuncia que han presentado, coordinado Marea y Verdad y Justicia, hay, por ejemplo, los datos de 4 fechas, del 23 de marzo, del 31 de marzo, esos informes CIRA, que no se han publicado, pero que están aportados a los tribunales, de 4 días concretos, 23, 31 de marzo, 7 y 15 de abril, para que se vea la evolución. O sea, están aportados, los juzgados tienen los datos, es una prueba absolutamente clave para poder demostrar que la comunidad lo sabía, porque tú, para demostrar un delito, una de las cosas por las que se podrían intentar escapar es que no lo sabían, y están aportados. Por lo tanto, una cuestión es que no esté en la prensa todos los días, pero esos informes existen, efectivamente, con los datos que tú comentas, y están aportados ya a la Fiscalía, y por lo tanto están ya en los juzgados. Ahora hay que ver lo que se hace con ellos. Y luego hubo ayuntamientos concretos, Leganés, por ejemplo, el informe concreto mandaba a la policía, o sea, también hay informes de algunos ayuntamientos concretos. Pero a nivel autonómico, con todos los datos de las 475 residencias, existen, son muy valiosos, eso lo hicieron bien, y la justicia ya tiene conocimiento. Bueno, yo muy brevemente, porque para qué voy a contestaros, si ya conocéis mi opinión. Yo creo que el gobierno central tiene responsabilidades porque básicamente es que los derechos de los ciudadanos del Estado español dependen del gobierno central, o sea, del gobierno central, de las instituciones del Estado central. Entonces yo creo que hay responsabilidades, por supuesto que las hay, a nivel, y sobre todo después de 5 años, o sea, porque si me dices que en la pandemia pues omitieron cosas que podían haber hecho, vale, pero han pasado 5 años y siguen omitiendo cosas que se pueden hacer, porque esto va a volver a ocurrir. Y va a volver a ocurrir, y me temo que las comunidades autónomas no han aprendido nada, y el gobierno central parece ser que tampoco. Entonces es muy lamentable. Con respecto a Rellero, compañera, yo soy muy crítica también con Rellero, lo he sido siempre. De hecho, cuando surgió la pandemia estábamos concentrándonos en la puerta de su Consejería de Políticas Sociales, pidiéndole que las 18 residencias de titularidad pública, que cuando estaba en la oposición muy fácilmente dijo que tenían que pasar a ser, apoyó una moción del PSOE en este caso, en la que tenían que esas 18 residencias pasaran a titularidad, o sea, pasaran a ser gestionadas por el AMAC. Cuando llegó al gobierno no lo hizo. Y no lo hizo, y además a mí, completamente, en una visita que hizo en la residencia Parque de los Frailes, me dijo que es que desde la oposición se dicen cosas que luego, cuando se está en el gobierno, no se hacen. No se hace. Entonces yo eso se lo he recriminado mucho, incluso se lo he recriminado después de la pandemia, cuando lo he visto en muchas ocasiones, pero también digo que durante ese periodo del mes de marzo, abril, yo, personalmente yo tenía el contacto con Frank Gregoris, que era del gabinete de Rellero. Y cuando Frank Gregoris era el que me estaba dando, el que nos estábamos intercambiando datos de muertos en las residencias, de fallecidos, de gente derivada al hospital y no. Y luego por eso digo que están subestimados, porque de las residencias que yo tenía los datos, concretamente manejábamos entre Frank Gregoris y yo, luego no han coincidido los del portal de transparencia, o sea, no solamente de una residencia, sino de varias. Con lo cual entendemos que están subestimados. Pero cuando a mí me comunicó que Rellero, o sea, que le quitaban las competencias a Rellero, yo dije, madre mía, apaga y vámonos, o sea, si esto es malo vamos a ir a Guatepeor, porque efectivamente por lo menos había transparencia, con Rellero había transparencia,
cosa que después ha sido totalmente opaco y mucho más lamentable, efectivamente. Y creo que nada más. Bien, pues yo verdaderamente estoy muy agradecido a la UNE, a Protección Civil, a bomberos y a Médicos Sin Fronteras. Esta señora Isabel Natividad Díaz Ayuso no dejaba que entrara Médicos Sin Fronteras. Ellos eran personas que estaban preparadas para acometer estas pandemias. Tenían suficiente formación para haber enseñado a las trabajadoras y haber enseñado a los mismos médicos que tenían las residencias a cómo tratar la pandemia, y fueron ellos cuando entraron, cuando consiguieron que les dejaran entrar, ¿verdad, Manuel? Que les enseñaron, que les llevaron batas especiales, sobre todo aquí, yo hablo de Leganés porque es lo que conozco. Les dieron unas batas especiales que las lavaban las pobres con lejía y se las pasaban de turno a turno, ni siquiera tenían una bata para poder protegerse ellas y a su vez a sus familias, porque evidentemente hubo hasta familiares que fallecieron de trabajadoras porque llevaron el virus a sus casas. El Ayuntamiento de Leganés seguro que lo pudo hacer mejor de lo que lo hizo, pero junto con el de Alcorcón fueron los dos únicos ayuntamientos de toda la Comunidad de Madrid que pidió medidas cautelares para que se medicalizaran las residencias. La señora Isabel Natividad Díaz Ayuso por 6 veces recurrió esas medidas cautelares y al final no se medicalizaron. Y por último, el Gobierno central a día de hoy, hace 3 semanas, me parece que estuvimos con Mónica García, querían hacer la agencia para una próxima pandemia que prevén que entre 10 y 15 años se va a volver a producir. Y bueno, ya sabéis que no se ha conseguido en el Congreso esta agencia, y tenemos que luchar porque eso se consiga, porque sabemos que va a volver. El cambio climático y todo lo que está surgiendo, aunque digan los terraplanistas que no, sabemos que está influyendo en estas pandemias, en estas bacterias, en estos virus, en estas historias, y volveremos a lo mismo. Y como siempre, caerán sobre las personas vulnerables, sobre los sectores que son más humildes y sectores que no les interesan a ellos porque no les da negocio. Y nada más. Hacemos una última rueda de preguntas, ¿vale? Y ya. Hola, buenas tardes. Soy Maite, soy de la Asociación Verdad y Justicia. Y yo sé que después de 5 años, el desgaste que habéis tenido las personas que habéis empezado desde el previo a es tremendo, y que no siempre los ánimos están en el mismo punto. Pero a mí sí que me gustaría hacer un análisis de la situación, así muy a grosso modo, y recordar que 5 años después hemos conseguido de alguna forma, gracias al trabajo, por un lado de Reyero, del cual nunca tendría mi voto, pero sí que tiene mi respeto, gracias al trabajo de Juanjo Castro, que con su documental ha conseguido no solamente que vayamos por los pueblos como titiriteros, ahí enseñando y mostrando las vergüenzas de unos y el dolor de otras, que por cierto el dolor nuestro lo gestionamos nosotras, gracias, sino también, bueno, pues a gente como Manuel Rico y a un montón de periodistas más que nos apoyan.
A mí me parece que es de bien nacidos ser agradecidos, que esto es una cosa que también me repetía mucho mi madre, y creo que hay que reconocerlo. También creo que esa labor que se ha hecho desde las asociaciones ha servido para que, insisto, 5 años después, la gente siga hablando de los protocolos de la vergüenza. O sea, los 5 años de la pandemia, si os dais cuenta, hasta la programación de los medios menos afines se han centrado en gran parte en estos protocolos. Hemos conseguido hacer de lo pequeño, de lo familiar, de lo privado, así, algo público y un debate social. Y me parece que eso también hay que reconocerlo y hay que agradecerlo. Y luego, por otro lado, quería comentar con Manuel que me dijera qué le parece. Pues, bueno, lo he leído en público, para hacerte la pelota, aquí está. El ministro del Gobierno, esta es una noticia que seguro que leísteis todos ayer, el ministro del Gobierno y secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, Óscar López, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra los llamados protocolos de la vergüenza. ¿Cómo valoras tú esto? ¿Crees que va a significar que por fin la justicia se tome esto más en serio? Porque yo lo que sí que creo es que los protocolos han servido para que los ciudadanos, o sea, si bien ya se hablaba mucho de la desafección política que hay en la sociedad española, yo creo que ahora cada vez más esa desafección no está siendo solo política, sino también judicial. Se está viendo cómo la justicia, eso que leemos en la Constitución, que queda genial, eso de la división de poderes, no es tan así. La justicia es justicia y es más o menos dura dependiendo de quién. No es lo mismo ser uno de los 6 de Zaragoza, por ejemplo, que ser el novio de... Y creo que eso se está demostrando. Entonces, me parece que la justicia aquí está haciendo aguas, está siendo muy obvio. Creo que tienen una oportunidad desde la Fiscalía de dar un golpe de timón con este tema, con el tema de los protocolos, y me gustaría saber tu opinión con esta nueva noticia. ¿La compañera? Hola, buenas. Bueno, lo mío no es una pregunta. Yo soy sociosanitaria, soy auxiliar de ayuda a domicilio, entonces quiero alzar un poquito la voz por todos esos personas mayores, es que me emociono cuando hablo de ellos, perdón, que no estaban en residencias, pero estaban en sus casas, muchos de ellos sin familiares. Más de la mitad de la plantilla de trabajadoras cayeron enfermas con COVID. La atención fue malísima, nadie se preocupó por ellos, nadie. O sea, absolutamente nadie. Gente que no tenía hijos, que no tenía sobrinos que les pudieran atender o una llamada telefónica. Se ponían malos ya no solo de COVID, de cualquier otra patología, porque sabéis que tienen muchas las personas mayores. Ningún médico les atendía, ni telefónicamente, ni iban a verlos. Y muchos de ellos vivieron una situación muy precaria y muy solos. Entonces yo desde aquí, aunque sea un espacio chiquitito y seamos poquitos, pues quiero alzar la voz por ellos, aunque sea ahora mismo. La última pregunta la hago yo, si es que... Bueno. Solamente... Oh, Pepa también. No, solo era... Yo básicamente quería señalar, de alguna manera tenemos que entender todos de que el sistema en el que vivimos, por el tipo de valores que trae, etcétera, etcétera, en este sistema, mientras los derechos que nos corresponden como seres humanos sean prestados a los sectores privados para hacer comercio, y en esto me refiero a educación, a salud, y me refiero a la cuestión de trabajo social en cuanto a residencias y atención a gente vulnerable. Mientras todo eso siga poniéndose al servicio de los negocios, la dignidad humana va a ocupar un puesto ínfimo. Yo creo que esa es la opinión general, ¿no? Porque entonces tenemos que ser muy conscientes, ¿no?, de que hay que cambiar
nuestros valores también con respecto a esto. Porque cosas como la pandemia del COVID-19 no nos ha hecho mejores. Ha sacado lo peor de nosotros, ¿no? Y lo peor en especial de aquellos que piensan solo en clave negocio. Entonces, si permitimos que nuestros derechos, los básicos, la vivienda, por ejemplo, siga en manos de gente que hace negocio, yo creo que poco vamos a avanzar. Y no sé si Pepa tiene algo más que decir. Hola, no, solamente era un tema de la prescripción de lo de los 5 años, soy Pepa. Y que ahora has dicho tú que se ha ampliado 6 meses, que si las denuncias se van a seguir ampliando si no prescriben las denuncias o cómo. Y un poco lo que dice Carmen, en Leganés somos una población envejecida, como dicen ellas, con 9, yo creo que ya son 10, ¿no, Carmen? Entre la privada última del Frente de los Frailes y el terreno que le hemos cedido, que le hemos dado, como decía Carmen ayer, al Ayuso le hemos dado 6 parcelas a elegir en Leganés, no 1 ni 2, para que haga la residencia o la macro residencia que quiere. Entonces, nuestra pelea es la calidad de las personas que estén dentro. Que una de las veces, no, Carmen de Frailes, que vino el cocinero este a la residencia, tenían 7 calabacines para 200 personas. O sea, esa es la calidad de la alimentación de los frailes. Y alguna vez que hemos estado allí concentradas, salía la gente y de yo no he comido porque era agua clara aquello. O sea, la misma residentes salían a hablar con nosotras que estábamos fuera concentrándonos, quejándose de la alimentación pero bueno, no era lo de la prescripción, nada más. Y muchísimas gracias a todas. Vale. Y, a ver, Maite hizo realmente dos preguntas, reflexiones, una respecto al tema que comparto plenamente, que 5 años después seguimos hablando sobre esto. Yo creo que cuando me preguntaban antes, nos vamos a ver en el banquillo, ¿no? Que al fin y al cabo vamos a tener éxito, ¿no? Los que estamos en esta pelea. Para mí siempre es muy importante tener esto en cuenta. El primer éxito, y ese ya no se lo puede quitar nadie a estas personas que están aquí, es que 5 años después se sigue hablando de ese tema. Cuando ellos esperaban enterrarlos, con perdón por el verbo, a los 3 meses. Y ese éxito hay que estar muy orgullosos. La denuncia del PSOE, bueno, por cierto, todos los méritos de público hasta el día 14 de abril no son míos, porque yo asumo el cargo el 14 de abril, que es una fecha preciosa y que está elegida, obviamente, dentro del margen que había, pero hasta el día 14 todos los méritos para el actual equipo, que es un equipo excelente. Pero sobre la denuncia del PSOE, pues mira, no me puedo pronunciar todavía, porque necesito saber más datos. Mi primera reacción fue, y de hecho iba a escribir en Blue Sky y luego dije eso que me aplico muchas veces, te cuenta hasta 10, porque muchas veces te faltan datos. Pero mi primera reacción fue, ¿se han enterado ahora de los protocolos? ¿Vale? Pero, por otro lado, también hay que decir que hay gente del PSOE que lleva luchando los 5 años. En la Asamblea hay diputados y diputadas que han hecho ese trabajo. Y yo quiero saber, para empezar, el contenido de esa denuncia. Saber si aporta algo que no esté en las denuncias que han presentado los familiares. Entonces, como creo de verdad que hay que ser, no por prudencia, sino para no meter la pata, hay que tener todos los datos, pues no me he pronunciado públicamente y quiero, de hecho, esperar a ver el texto de la denuncia, ver si tiene algún sentido, hablar con alguna fuente, porque a veces, bueno, pues a lo mejor hay un hueco que no habíamos cubierto con la denuncia nuestra y pretende cubrir ese hueco. Entonces, la reacción del estómago, muchas veces no, yo creo que hay que, es inevitable, pero que hay que ponerle la razón, ¿vale? Entonces, la parte del estómago ayer se revolvió, pero quiero ver la de la razón y la del conocimiento, y cuando eso lo tenga claro, pues me pronunciaré, probablemente además pues a través de las vías que tenemos, ¿no? Con lo cual,
no es por cobardía, creedme, sino porque quiero tener más datos. Bueno, obviamente todos nos hemos unido con el aplauso a esa reflexión que has hecho y que solo podemos compartir, obviamente. Y en cuanto a la prescripción, a ver, tanto los delitos del homicidio como el de ahora, el de la denegación discriminatoria de una prestación pública, prescriben a los 5 años. Si alguien presenta una querella o la Fiscalía presenta una denuncia, que ha ocurrido en muchos casos a partir de la denuncia de estas asociaciones, se amplía durante 6 meses. Durante esos 6 meses lo que dice la ley es que la instrucción tiene que dirigirse claramente hacia quien tú consideras los culpables, para simplificarlo. Durante esos 6 meses hay que conseguir que, por ejemplo, el juzgado cite para declarar como investigado a Carlos Moore, por ejemplo, ¿vale? Entonces, respecto a Carlos Moore, ya se habría detenido la prescripción, porque en el periodo de 6 meses que se ha alargado, la instrucción se dirige contra alguien, pero no se ha detenido ya para siempre, para nada. Falta ese otro paso, ¿vale? Es un elemento de garantía de que, digamos, que el acusado o contra quien se dirige la instrucción sepa que hay alguna actuación contra él. La más obvia es, te citan a declarar como investigado, no hay duda, ¿vale? Entonces, falta esa parte. Esto es el mito de Sísifo ahí subiendo la roca sin parar, pero bueno, como estas señoras tienen fuerza para subir la roca 3000 veces si hace falta, pero bueno, de momento se ha aplazado y ahora hay ese periodo de varios meses para que se produzcan esas actuaciones. También si pidiesen determinada documentación, se podría interpretar así, pero de hecho en las 48 decretos de la Fiscalía donde pide que se reabran causas que estaban cerradas, en todas pide como una de las medidas, a veces pide pues que declare el médico la residencia, tal, pero en todas pide que declaren como investigados las personas que se identifican como autores intelectuales o autores materiales del protocolo en la denuncia que presentaron estas dos asociaciones, ¿vale? Obedece a algo que es la forma más fácil de detener la prescripción. Bueno, yo voy a incidir un poco sobre el tema de la prescripción, porque efectivamente, luego le pregunto también a Manuel Rico. Entiendo que los delitos, los 4 delitos imputados en el caso de las querellas de María de Residencias Iniciales, que son prevaricación, trato degradante, omisión del deber de socorro y homicidio imprudente. Entiendo que la prescripción de esos delitos, o sea, que es por delito. Entonces, cada uno tiene una prescripción diferente. Exacto. Entonces, esos 4 delitos, en el caso de las querellas que todavía están vivas, que están en juzgado de instrucción, que no han prescrito, esas querellas en el momento que se archiven, si es que se archivan, a lo mejor no se archivan y llegamos a juicio. En ese caso habría un recurso ante la audiencia provincial y en el caso de que la audiencia provincial archive, puede haber la opción de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y eso acortaría la vía en España y entonces podría, en el caso del Tribunal Constitucional, dijera, pues archivamos, lo sobreseemos, no queremos saber más. Entonces tendríamos la opción de ir a tribunales internacionales. Con lo cual esos 4 delitos, digamos que no han prescrito. Y además da opción a una vía, que es la vía de civil, ¿no? Por el cual, al haber presentado estas querellas, si tu querella se ha archivado en un plazo, creo que es de 1 año, ¿no? Yo creo que la vía contenciosa, sobre todo. Una vez archivada la querella, tienes un año para actuar de forma contenciosa administrativa y pedir indemnización o lo que. Yo simplemente rematar que, como dice el Cholo, día a día y partido a partido, y no vamos a perder, aunque soy del Madrid, y primero del Lega, pero partido a partido, y no vamos a perder nuestra hoja de ruta, que es seguir en las calles y poniendo en el disparadero a Isabel Natividad. Bueno, yo creo que ha sido un impacto, a pesar de
que lo tuviéramos. Esto ha ocurrido como ayer que veíamos la película y volvíamos a llorar, a pesar de que la habíamos visto antes. No se puede dejar, tenemos que apoyar y por supuesto lo que haga falta, pero lo que haga falta. Y nada más, dar las gracias a todos y deciros que vengáis cada vez que diga alguien que necesitan apoyo, ayuda y por supuesto vamos a conseguir sentarnos en el banquillo. No se pueden ir de los sitios, por favor.